mi nombre es Jessica Vidal y voy a hablar un poco sobre el idealismo alemán. Esto incluye a los pensadores Petalowski, Ebert y Froeber. Bueno, la educación es un proceso de formación integral del ser humano, en donde el aprendizaje debe ser contribuir al desarrollo moral e intelectual. Como objetivo general, tenemos analizar el idealismo alemán y su influencia en la educación infantil. Los objetivos específicos es explicar los principios del idealismo alemán, identificar los aportes pedagógicos de Pedalowski y comprender la importancia de la educación integral. Bueno, ¿qué es el idealismo alemán? Bueno, es una corriente filosófica y pedagógica de los siglos XVIII y XIX, que fue influenciada por Kant y Hegel. Considera que la educación forma la conciencia humana y prioriza el desarrollo moral, intelectual y espiritual, haciendo que el niño sea protagonista de su propio aprendizaje. El idealismo alemán y la educación. Bueno, este se adapta al desarrollo del niño, promueve valores, ética y autonomía, y fundamenta pedagogías activas. Johann Heinrich Petalowski. Bueno, él fue un educador y reformador suizo. Dedicó su vida y su fortuna a crear escuelas para niños huérfanos y pobres. Su enfoque era profundamente humanista. Él creía que la educación debía ser integral, enfocándose en la cabeza, el corazón y las manos. La cabeza es el desarrollo intelectual y cognitivo. El corazón es la formación moral, afectiva y social. Y las manos, el aprendizaje práctico y acción, integrando la integración equilibrada de pensamiento, sentimiento y acción. Bueno, Petalowski en las prácticas educativas, uso de objetos concretos para aprender, aprendizaje de lo simple a lo complejo, actividades basadas en la experiencia, es la base de la educación activa actual. Como vemos, los aportes de Petalowski a la educación actual es la influencia en la educación inicial, fundamentos del aprendizaje significativo y enfoques centrados en el niño. Bueno, esa es la primera parte. Vamos a hacer el cierre, que es el idealismo alemán propone una educación formativa. Petalowski destaca la educación integral del niño y sus ideas siguen vigentes en la educación actual. Johann Friedrich Herbart. Bueno, Herbart es el padre de la pedagogía científica. Fue un filósofo psicólogo alemán. Fue sucesor de Kant en su cátedra en la Universidad de Königsberg. A diferencia de Petakowski, su enfoque fue mucho más estructurado y académico. Sistematizó la pedagogía como una ciencia basada en la ética y la psicología. En la educación sistemática, los pasos formales son claridad, que es presentar el objeto de estudio, asociación, que es relacionarlo con ideas viejas, sistema, que es organizar la información de forma estructurada, y el método, que es aplicar lo aprendido a situaciones prácticas. Tenemos un ejemplo de que imaginamos que quieres aprender a cocinar y no puedes hacer un pastel si no conoces los ingredientes. Ebar decía que para aprender el maestro debe seguir un orden para no confundir al alumno. Entonces deberíamos hacer y tener claro algo cuando lo vamos a aprender, más que todo. La formación moral. El objetivo de la escuela es formar personas buenas y con valores. Herbart creía que si le enseñamos cosas interesantes y útiles a los niños, su mente estará ocupada en cosas buenas y eso formará su carácter. El rol del docente. Bueno, el maestro debe conocer tan bien a su alumno que sepa qué le interesa. Su trabajo principal es hacer que el alumno tenga ganas de aprender, generar interés.
debe conocer profundamente la psicología del estudiante para saber en qué momento introducir cada nuevo contexto y ya que selecciona y tenga la información, le da al niño y en qué momento para que el niño no se sienta perdido. Vamos a hablar sobre Friedrich Froebel. Para Froebel, él fue un discípulo de Petakovsky. Tenía una visión muy espiritual y mística del mundo, influenciada por el idealismo de Schelling. Bueno, él veía al niño como una semilla, que contiene todo el potencial de Dios y la naturaleza, y que solo necesita el ambiente adecuado para florecer. También fue el creador del kindergarten. Él fundó el concepto de jardín de infancia, donde el docente es un jardinero que guía el crecimiento natural del niño sin forzarlo. Tenemos una actividad demostrativa que se llama Construyendo con el tercer tono. El objetivo de esta actividad es fomentar la percepción de la forma y la relación parte de todo. Los materiales a necesitar solo son bloques de madera o cubitos. Bueno, las instrucciones, ¿no? Exploración. Presentar un cubo grande formando 8 cubos pequeños. La transformación. Pedir al niño que desarme el cubo y cree formas de la vida real, como ser una silla, una mesa o una casa. Como conclusión, debemos observar cómo los elementos pequeños, los cubos pequeños, siempre vuelvan a su forma, a la misma forma, a su unidad, como ser en un cubo grande. Tenemos la comparación de los autores. Mientras Petakovsky se centra en la educación del sentimiento y la intuición, y Edvard en la instrucción intelectual y moral estructurada, Froebel da el paso definitivo hacia la acción, utilizando el juego como una herramienta principal para que el niño descubra su propia naturaleza. Como reflexión final tenemos que la educación no es una preparación para la vida, es la vida misma en un proceso de florecimiento. Al igual que en un jardín, el docente no fabrica el conocimiento, sino que prepara el terreno, riega la curiosidad y protege el proceso natural del niño. Tenemos una frase para cerrar. Esta se podría decir tenemos para cerrar. Y como frase de cierre tenemos no somos dueños del crecimiento del niño, somos los jardineros de su potencial. Esto quiere decir que nosotros podemos, como docente, como futuros docentes, podemos, eh, como frase de cierre tenemos no somos dueños del crecimiento del niño, somos los jardineros de su potencial. Esto quiere decir que nosotros como futuros docentes debemos formar a los niños para que ellos desde pequeñitos ya vayan sabiendo que en la vida van a ser útil. Voy a buscar bien esta frase. Bueno, como frase de cierre, tenemos el no somos dueños del crecimiento del niño, somos los jardineros de su potencial. Bueno, en resumen, el idealismo alemán nos invita a creer que a través de la educación, el pensamiento tiene el poder de transformar no solo al individuo, sino también a toda una sociedad. Gracias.
sé cómo hacer aquí.